Entonces, la idea ahora es que queremos estudiar funciones, ¿sí? Pero la idea es que muchas veces cuando nosotros tenemos una función, ¿sí?, nosotros puede que tengamos problemas en algún punto. La idea es que nosotros queremos preguntarnos, ¿será que a partir de los puntos de alrededor podremos encontrar como algún tipo de información de qué sucede con la función en el punto que estemos mirando? ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, vamos a hablar. Nosotros, esto es lo que muchas veces podría suceder. Por ejemplo, podríamos tener algo así, una función. Por ejemplo, acá estoy dibujando la gráfica y aquí estoy poniendo, por ejemplo, pongamos que esto sea 3. Si esta es la gráfica de una función que yo estoy llamando f de x y yo les pregunto f de 3, pues noten que, por ejemplo, con esta función que yo estoy definiendo, acá como yo estoy poniendo una bolita abierta, lo que yo estoy diciendo es que ahí no hay información, ¿sí? Entonces, si yo quisiera decir cuánto es que fuera f de 3, pues el primer paso sería llegar, trazar una recta en x igual a 3, mirar cuál sería la intersección con el dibujo, pero acá es donde nos damos cuenta que pues no hay intersección. Aquí nosotros tenemos que f de 3 no está definida. Entonces, de otra manera también se puede decir 3 no está en el dominio de la función. Si nosotros le preguntamos a la función, si a la función nosotros le damos 3, la función no sabe qué devolvernos, ¿sí? Sin embargo, entonces, pero f tiene información para cualquier punto que esté cerquita de 3, pero no 3. Entonces, por información. Entonces vamos a imaginarnos por un momento que nosotros, estilo como si la función fuera un computador, que nosotros le vamos a dar un valor y el computador nos devuelve otro valor, ¿sí? Es como esa interpretación de una caja negra, de una función como una caja negra, que uno le da un número y le devuelve a uno o algún otro número. Podría ser el mismo, podría ser distinto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que si nosotros le damos al computador, por ejemplo, entonces acá voy a hacer como una tabla. Imaginen que al computador le vamos a dar un x y ¿qué es lo que nos devuelve el computador? El f de x. Entonces imaginen que, por ejemplo, al computador le damos 2.9, ¿sí? Cerquita de 3, pero no es 3, ¿sí? ¿Qué es lo que nos devolvería? Por ejemplo, acá supongamos que el computador nos devuelve 2.1, ¿sí? Si yo hago acá, por ejemplo, 2.99, por ejemplo, el computador puede que me devuelva 2.01. Si yo al computador le digo 2.99, bueno, 999, el computador podría estarme devolviendo 2.001. Entonces acá quiero que noten que, por ejemplo, esto sería algo que podría relativamente ser con este dibujo. Digamos, si este de acá fuera 2, noten que, por ejemplo, si yo acá le pregunto por 2.9, por ejemplo, aquí 2.9, un poquito a la izquierda de 3, él dijo, por ejemplo, que me podría estar botando pues algo un poquito por encima de 2, que por ejemplo podría ser como 2.1. Yo dije, bueno, si lo corremos más, entonces 2.99, noten que está bajando, ¿sí? Aquí viene, por ejemplo, la pregunta, bajó el valor, pero por ejemplo, ¿será que podría bajar hasta 1? Pues, la respuesta es que no, porque noten que aquí es la línea de 2, ni siquiera está cruzando la línea de 2,
pues ¿cómo podría llegar a ser 1? Pero entonces acá ustedes, por ejemplo, ¿qué me dirían? Si yo le doy un valor más y más y más cercano a 3, ¿en algún momento será que va a cruzar esa línea ahí sería y igual a 2? La respuesta es que no, ¿sí? Entre más me acerque, noten que ahí es como la intuición que uno tiene, entre más yo me esté acercando a 3, el valor de la función pues pareciera que se acerca más y más a 2. ¿Sí? Noten que aquí pues viene un detalle, y es que esto solo lo estamos viendo por la izquierda, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si lo quisiéramos mirar por la derecha, es como preguntarme, bueno, si ya no me estoy a la izquierda de 3, sino por ejemplo a la derecha, por ejemplo acá yo podría estar dando 3.1. Noten que ahí ya nos cruzamos la línea del 2, pero por ejemplo acá pues pareciera estilo, no sé, como un 1.9. ¿Sí? Si le doy algo más cerquita a 3, por ejemplo, si yo le doy 3.01, pues noten que va a subir, pero por ejemplo, ¿será que va a poder llegar, el valor de la función, será que va a llegar a 4? No, noten que va a subir, pero no se está cruzando de esa línea y igual a 2, puede que sea 1.99, por ejemplo. ¿Sí? Este precisamente viene siendo pues la idea, aunque nosotros no tenemos el valor de la función en 3, nosotros sí tenemos información a los lados de 3, y la idea es que cuando nos acerquemos a 3 queremos preguntarnos, esa información que sí tenemos, que es cerquita de 3, ¿está tendiendo hacia algún lado? ¿Sí? Por ejemplo acá la respuesta es que sí. ¿Sí? Entonces por ejemplo voy a hacer como la tablita, ¿sí? Estilo como si yo le doy acá x y f de x, yo les dije como 3.1 que nos diera 1.9, 3.01, 1.99, 3.001. Noten que entre los valores que yo esté tomando se acerquen más a 3, la función, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está botando valores más y más cerca a 2. Entonces hay varias maneras de escribirlo, ¿sí? Entonces si quieren acá como de manera informal, si yo digo si x está cerca de 3, ¿sí? Esto implica que y, que sería f de x, está cerca de 2. ¿Sí? Esta es la manera que uno lo diría así como con palabras. Con símbolos usualmente uno dice que por ejemplo uno dice que f de x, y aquí una flechita diciendo como tiende, ¿sí? Tiende a 2. Noten que aquí esta es como una implicación, le pongo como dos palitos, como no, para no decir como límite, como que tiende, ¿sí? Con un solo palito siempre digo tiende. F de x tiende a 2. Aquí voy a mencionar esa flechita, siempre uno la dice como tiende cuando x tiende a 3. O la otra manera de escribirlo es que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a 2. Entonces vamos a hacer unos ejemplos, a ver. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos algo así. Entonces acá pongamos, por ejemplo, así. Aquí pongamos 1, 2, 3, 4, no importa. Y pongamos acá 1. Entonces acá la pregunta es, por ejemplo,
el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 1, acá esa función llamémosla f de x. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Sí? Noten que este sería 1. El límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Sí? ¿Cuánto creerían que debería ser? Acá pinta de ser, por ejemplo, 0, ¿no? Cuando la función se acerca a 3, ¿cuál tiende a ser el valor de la función? Por ejemplo, acá. Me parece escuchar por ahí un par de veces. 1, por ejemplo, límite cuando x tiende a 4 de esta función tiende a ser 1 también. Pues más o menos, ¿no? Obviamente el dibujo no es que sea perfecto, pero más o menos esos son a los valores que parecía que tendieran. ¿Sí? Entonces, hay unos ejemplos que son relativamente también importantes acá. Entonces acá voy a poner 1, acá voy a poner 1 y voy a poner esta función. Para esa función, ¿cuánto será el límite? Bueno, primero que todo, si a esa función le preguntamos, le damos 1, entonces si yo les pregunto f de 1, ¿cuánto debería ser? Entonces, si ustedes trazan una recta, miran dónde se toca la recta y el dibujo, ¿cuál sería la altura de esa intersección? 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un detalle importante? F de 1 es igual a 0. Pero si ahora yo les pregunto el límite cuando x tiende a 1 de f de x, y aquí viene una de las cosas importantes, el límite solo le importa lo que está sucediendo cerca a 1, pero no le importa lo que sucede en 1. El hecho de que, por ejemplo, yo tenga que la imagen de 1 sea 0, pues no afecta lo que sucede en los puntos cerquita al 1. ¿Sí? De hecho, yo podría mover ese punto en donde yo quisiera. Noten que aunque yo mueva ese punto, los puntos que están cerquita, pero que son distintos a 1, pues seguirían iguales. ¿Sí? Y entonces, noten que esencialmente el hecho de que esto esté acá, lo pueden ignorar. Y si quieren, como ignorando eso, el límite cuando x tiende a 1 de f de x, ¿qué creerían que debería ser? No sé si piénsenlo ahí un segundito. Bueno, por aquí dijeron como 0,9, pero pues ignorando que el dibujo está, es como chistoso, es como un 1. ¿Sí? Obviamente podría, con el dibujo, si el dibujo, tendría que dibujar yo perfectamente como para que ese tipo de respuestas no tuvieran sentido, pero aquí le voy a poner un 1, pero si quisieran decir 0,9 es como el dibujo está regular. Pero sí, o sea, como estilo, está como por el lado de 1, ¿no? Como, pues él, obviamente a menos de que nosotros tengamos ahí como una hoja milimétrica, pues no vamos a saber, pero por el lado de 1 debería estar, ¿no? Aquí lo que les digo, es muy importante el hecho que al límite no le importa lo que sucede con la función en el punto. ¿Sí? Entonces, por decirlo así, entonces acá, voy a poner acá relativamente. En general, el límite cuando x tiende, y lo voy a poner así como a un número arbitrario, entonces lo voy a poner como x sub 0 de f de x, es independiente de f de x sub 0. Yo podría cambiar la imagen del punto, igual el límite no le importa. Al límite lo que le importa es qué es lo que sucede en los puntos que son cercanos pero distintos al punto que estamos mirando. ¿Alguna pregunta con ese?
nosotros, o sea, usualmente yo le gasto como media clase de epsilon delta, en esta sí creo que graves. Pero pues todo es epsilon delta, es una manera en que uno puede como definir los límites de manera un poquito más formal. Uno puede hacer cuentas hasta de mejor manera, ¿sí? Pero pues en la práctica uno nunca va a utilizar ese tipo de digamos de métodos como de epsilon delta como para las funciones usuales, ¿sí? Entonces nosotros acá sí vamos a hacer como ejemplitos de funciones y vamos a calcular límites, pero lo que le digo, en el 99% de los casos epsilon delta es una maquinaria más, por decirlo así, como para los matemáticos, porque pues sirve para demostrar las propiedades, pero no es tan útil para, digamos, calcular límites. Como el cálculo es más complicado. O sea, no, al revés. El cálculo es de lo que nosotros nos vamos a preocupar. Así como demostraciones y ese tipo de cosas, es lo que sí es, por el tiempo nos queda un poquito más complicadito. ¿Sí? Igual, aunque igual sí les digo, ¿no? Igual si hubiéramos tomado el tiempo completo, si acaso le hubiéramos dedicado una clase. Eso no es mucho lo que no se queda en eso. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? De pronto yo miro, de pronto podría, estilo como talleres, o sea, si les va mal en el segundo parcial, podemos mirar, hacemos cositas como extras. Hay veces que de epsilon, no hay veces de otras cosas que se pueden hacer estilo talleres, pero pues primero miremos cómo es que les va. ¿No hay más preguntas? Listo. Entonces, esta es la primera propiedad, digamos, de los límites, que al límite no le importa lo que sucede en el punto. ¿Sí? La otra propiedad, ¿sí?, es que los límites, uno lo dice de esta manera, es que los límites son algo local. Entonces acá lo que sucede es que yo acá les voy a poner, por ejemplo, dos funciones. Aquí una en verde, así como que voy a llamar f de x, y una función acá en amarillo aquí g de x. ¿Sí? Y aquí vamos a revisar, por ejemplo, aquí voy a poner, pongamos como 2. ¿Sí? Noten que aquí simplemente lo voy a escribir así como cerca a 2, entonces f de x es igual a g de x. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 de g de x. ¿Sí? Entonces, al límite lo que le importa es lo que está pasando cerquita de 2. Si nosotros llegamos y por allá en 5, digamos que esto fuera por acá como 5. Sí, bueno, ahí sería como estilo como 2,5, 3, pero no importa. ¿Sí? Si por acá las dos funciones empiezan a ser bien distintas, pues noten que sí, las funciones son dos cosas distintas, pero cerquita de 2, como son iguales, al límite, el límite va a ser exactamente igual. ¿Sí? Si por allá, por decirlo así, lo que uno diría como lejos de 2, uno cambia las cosas, el límite tiene que seguir exactamente igual. ¿Listo? La otra que vamos a revisar, por ejemplo ahora, va a ser límites laterales.
Bueno, mentiras. Antes de iniciar de pronto con este, vamos a hacer como unos ejemplos más bien como reales, como para que se den cuenta un poquito de las cosas. Más bien. Entonces, hasta ahora hemos estado como trabajando límites como de manera como muy abstracta, como llegamos, dibujamos una función y como que a puro ojo llegamos y decimos, bueno, esta función tiende a tal cosa o esta función tiende a tal cosa, ¿sí? Pero ahora, pues como nosotros, por decirlo así, ya les digamos, ya tenemos estas dos como propiedades que al límite no le importa lo que sucede en el punto y que pues que si uno hace cosas, por decirlo así, lejos, que el límite sigue siendo igual, pues esto ya nos va a empezar a permitir a calcular cierto tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a mirar, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a x sub 0, ¿sí? Aquí lo voy a poner así, de mx más b, ¿sí? Esto es igual a x sub 0, bueno, mx sub 0 más b. ¿Sí? Esto esencialmente, digamos, este de acá va a ser como el otro que vamos a calcular aquí como viéndolo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos una función mx más b, eso, se acuerdan de que era gráfica? O sea, la gráfica de esa función, ¿cómo es que se debería ver? La vez pasada lo mencionamos. Si nosotros tenemos, entonces noten que si es una función f de x igual a mx más b, donde esta m y esta b son una constante, entonces por ejemplo 2x más 3. Entonces, ese viene haciendo una recta. ¿Sí? Entonces debería ser algo de este estilo. Noten que para las rectas, ¿sí?, en general, pues, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos estamos acercando a un punto, ¿sí?, pues al valor al que nos estamos acercando sería el punto que debería estar sobre la recta. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo un ¿a cuál valor debería estarme acercando? A MA más B, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, esto es como una de las cosas, y van a haber varias funciones que van a funcionar así, que cuando uno puede reemplazar, uno simplemente reemplaza. Noten que aquí, de aquí a aquí, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy reemplazando x por x sub 0. Técnicamente, por ahora, pues no debería haber ningún problema. Esa va a ser como una de las cosas que usualmente vamos a tener en la cabeza. Si yo puedo reemplazar en un límite, usualmente lo vamos a hacer. ¿Sí? Espérate. Sí, acá. Era como un punto en general, pero si quieren acá le estoy dando como un nombre como A, si quieren como al punto al que está tendiendo, ¿sí? Cuando x se está acercando a un punto, llámelo A, llámelo x sub 0, ¿sí? Y estamos mirando una recta, el límite va a ser, pues, el valor que nosotros obtenemos al evaluar, pues, la función que tenemos de la recta, ¿sí? Entonces acá, en general, en la cabeza, porque usualmente nosotros vamos a pensar, si podemos reemplazar, reemplazamos sin miedo, por decirlo así. Este de acá es como uno de los sencillos. Digamos, acá voy a mencionar otro de que sucede algo similar. Si yo digo el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 3x menos 1. En este límite también podemos reemplazar, por decirlo así, como sin ningún problema, la gran mayoría de las funciones con las cuales nosotros trabajamos. Simplemente vamos a poder reemplazar el límite cuando x tiende a 2 para x al cuadrado más 3x menos 1. Noten, esto sería la función, una función cuya gráfica sería una parábola, ¿sí? Simplemente a lo que tendería sería simplemente evaluar. Acá sería
2 al cuadrado más 3 por 2 menos 1, que entonces eso sería 4 más 6 menos 1, que sería 9. Usualmente si uno puede reemplazar, uno reemplaza sin problema. El problema viene es cuando uno no puede, sobre todo es cuando uno no puede reemplazar. Si yo les digo el límite cuando x tiende a 2, bueno, mejor acá, límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 2x, no, menos 2x más 1, y todo esto lo divido por x menos 1. ¿Será que esto yo lo puedo simplemente reemplazar? ¿Será que yo puedo hacer x igual a 1? Noten que si yo hago x igual a 1, me va a quedar 1 menos 2 más 1 dividido 1 menos 1. Que entonces me estaría quedando realmente 0 dividido 0. Noten que en este caso ya uno pues ya no puede reemplazar. Pero la idea es como, ¿será que nosotros podríamos decir algo de esta función? ¿Sí? Y entonces acá pues viene una de las cosas, y este es uno de los ejemplos como más clásicos aquí cuando estamos trabajando con límites. Y es que si nosotros tenemos un polinomio dividido otro polinomio, nosotros podemos factorizar en ambos polinomios algún polinomio que se vuelve 0 en el punto que estemos mirando. Entonces acá, como el punto que estamos mirando es 1, entonces acá lo voy a poner aquí, lo voy a poner así como si p de x es un polinomio y p evaluado en un número a es igual a 0, entonces se puede factorizar el polinomio p de forma x menos a por otro polinomio q de x. Por ejemplo, hay casos que son relativamente sencillos. Por ejemplo, vamos a mirar acá el primer ejemplo de esto. Por ejemplo, el polinomio p de x igual a x al cuadrado menos 3x. Para este polinomio, si nosotros evaluamos el polinomio en 0, noten que eso nos da 0, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Pues esto de acá, que deberíamos poder factorizar x menos 0, pero pues esto sería simplemente x. ¿Y será que ustedes pueden escribir p de x como x por algo? Este es como el ejemplo un poquito más sencillo. Este se puede escribir como x por x menos 3. Este acá es el sencillo, que uno no tiene que trabajar esencialmente nada, ¿no? Pero por ejemplo, aquí, por ejemplo, este otro, que es el que estábamos mirando ahorita, si p de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 1, pues noten que p al evaluarlo en 1, esto queda 0. Es decir, que p deberíamos poderlo factorizar como x menos 1 por algo. ¿Sí? Bueno, aquí pues viene un detalle, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden este de acá, este es lo que llaman el binomio perfecto, que este polinomio de acá es precisamente x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? O si lo quieren escribir de otra manera, como x menos 1 por x menos 1. Ahorita vamos a hacer un par de ejemplos y ahorita les digo más o menos como cuál sería la manera pues generalizada de poder
calcular esto, si esto es estilo una división, lo que llaman división sintética, ¿sí? Pero entonces vamos a mencionar entonces, vamos a utilizar esto de acá. X al cuadrado menos 2x más 1 es igual a x menos 1. Entonces, aquí voy a volver a poner el ejemplo. De hecho, pasémoslo acá abajo más bien. Entonces, acá yo les quiero preguntar, por ejemplo, acá nosotros sabemos que x al cuadrado menos 2x más 1, esto es igual a x menos 1 al cuadrado. Pero ¿será que si tenemos esto, será que x al cuadrado, entonces acá, lo voy a poner acá, x al cuadrado menos 2x más 1 dividido x menos 1, pues por lo que esto es esto, aquí esto sí va a quedar x menos 1 al cuadrado dividido x menos 1. Y ahora sí viene la pregunta, ¿será que esto será lo mismo que x menos 1? Entonces, noten que aquí viene como el detalle y simplemente va a haber un punto que importa, que sería x igual a 1. ¿Sí? En el resto de cosas, pues por decirlo así, si ustedes tienen a al cuadrado dividido a, esto siempre va a ser a, siempre y cuando a no sea 0. ¿Sí? Porque si ustedes quisieran evaluar x igual a 1 a este lado, ¿ustedes qué obtienen? Pues 0 sobre 0. Tendrían una división por 0 y realmente pues eso no lo pueden hacer. Esto es como un detalle sutil, pero esto vendría siendo importante es por esto de acá. ¿Cómo es que sería la gráfica de x menos 1 al cuadrado dividido x menos 1? Pues sería exactamente la misma parábola de x menos 1. No es una parábola, sino una recta, perdón. Aquí así. La recta x menos 1. Entonces, aquí tengo pues, x menos 1 es una recta de pendiente 1 y con corte con el eje y en menos 1, ¿no? Entonces sería algo de este estilo. Pero esta función de acá, noten que en cualquier otro lado, por ejemplo, noten que en 2 ustedes tendrían que esto sería 2 menos 1 al cuadrado dividido 2 menos 1, que esto sería entonces 1 al cuadrado dividido 1, que sería 1. Pero noten que esto sería exactamente lo mismo que 2 menos 1. En general, si ustedes hacen acá, por ejemplo, 3 menos 1 al cuadrado dividido 3 menos 1, acá les quedaría 2 al cuadrado dividido 2, que sería 2, que sería 3 menos 1. En todos esos valores va a ser exactamente igual, excepto en 1. Entonces nosotros acá, si nosotros acá quisiéramos graficar x menos 1 al cuadrado dividido x menos 1, pues acá nosotros tendríamos la misma recta, pero con un hueco en x igual a 1. Son casi que la misma función. La única diferencia es que una está definida en 1 y la otra no está definida en 1. ¿Sí? ¿Es claro más o menos como la diferencia? Noten que aquí viene como ya nuestra interpretación de qué significa tener una función. ¿Sí? Entonces, para nosotros tener una función es muy como decirle un algoritmo. ¿Sí? Y si ustedes tienen dos algoritmos que cuando ustedes le dan un algoritmo les devuelve 0 y el otro algoritmo no les devuelve nada, pues noten que son algoritmos distintos, ¿no? Asimismo, dos funciones que son iguales en todo lado excepto en un punto también van a ser funciones distintas. Sin embargo,
aquí es, ahora sí. ¿Alguna pregunta con esto antes de seguir? ¿No? Aquí viene entonces el punto, y es que estábamos diciendo que al límite no le importa lo que sucede en el punto exacto. Si yo estoy preguntando el límite cuando x tiende a 1, pues allá arriba o acá abajo, pues el hecho de que la función esté o no esté definida en 1 no le va a importar. Por ejemplo, acá el límite cuando x tiende a 1, lo voy a poner así, de x al cuadrado menos 2x más 1 dividido x menos 1, pues acá esto, pues x al cuadrado menos 2x más 1 es lo mismo que x menos 1 al cuadrado. Y lo que sucede entonces es que en cualquier punto excepto el 1, esto de acá simplemente es x menos 1. Entonces el límite cuando x tiende a 1 de esta primera función es simplemente el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. Sí. ¿Se puede evaluar si uno, por ejemplo, separa el cuadrado como x menos 1 por x menos 1 y se divide arriba y abajo? Note que eso es en efecto, en la práctica eso es lo que estamos haciendo, ¿no? En la práctica que aquí lo que estamos tomando es que estamos cancelando un x menos 1 de arriba con un x menos 1 de abajo. Eso es lo que usualmente ustedes, pues, digamos, en la mitad de un parcial uno no se pone a pensar en ese tipo de cosas, ¿sí? Pero aquí, pues, yo les aclaro esto, porque técnicamente no serían, estas dos cosas no serían lo mismo, ¿no? X menos 1 al cuadrado dividido x menos 1 y x menos 1 como funciones serían cosas distintas. Que cuando nosotros estamos analizando el límite, pues al límite no le importa y por lo tanto a nosotros tampoco, pues ya es distinto, ¿sí? Pero podrían haber casos en los que podría ser importante. En los límites no, pero pues en general, cuando nosotros, sobre todo ahorita, pues este corte que es casi que solo de límites, ese tipo de cosas sí no van a importar, ¿sí? Pero pues sí menciono que como funciones esas dos cosas son distintas, porque en una hay una división por cero, en la otra no, ¿sí? Pero sí, cuando estamos calculando límites se cancela uno de arriba con uno de abajo. Que noten acá, de aquí pasamos a este. Bien, ¿alguna pregunta o algo más que quieran que aclare con ese detalle? Vale. Noten entonces acá, cuando estábamos iniciando, iniciamos con un límite que era de la forma 0 dividido 0, y aquí terminamos un límite, el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. Y pues noten que en este de acá podemos reemplazar sin ningún problema, entonces lo hacemos. Esto sería 1 menos 1, que entonces quedaría 0. Ese límite nos da 0. Vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo, acá. El límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado menos 1 dividido x más 1. Entonces, este límite de acá, noten que otra vez está siendo 0 dividido 0. Por lo que yo les había mencionado, pues ambos polinomios deberían poderse factorizar con un polinomio x menos 1, pero pues noten que esto sería x más 1. El polinomio de abajo pues simplemente es x más 1, no tenemos nada que factorizar. El polinomio de arriba pues nos tocaría revisar. Este de acá, por ejemplo, viene siendo uno de los otros trucos. Esto es x al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, la resta de cuadrados uno la puede escribir, pues uno la puede factorizar relativamente fácil. Entonces, límite cuando x tiende a menos 1. La diferencia de cuadrados, entonces acá lo voy a poner como a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es lo mismo que a más b por a menos b. Entonces, por ejemplo, x al cuadrado menos 1 al cuadrado se factoriza como
x más 1 por x menos 1. Todo esto dividido x más 1. Aquí otra vez viene el mismo punto, pues esta cosa de acá, por ejemplo, no está definida en x igual a menos 1. Pero como al límite no le importa lo que sucede en x igual a menos 1, simplemente simplificamos y queda el límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 1. Acá sí podemos evaluar y quedaría menos 2. Pues ya lo hice más rápido. Sin ¿alguna pregunta con este? Vamos a revisar acá otro, por ejemplo. Límite cuando x tiende a 2 de... Aquí hay varias maneras, por ejemplo, aquí podría ser x al cuadrado menos 4 dividido raíz de x menos raíz de 2. Aquí, por ejemplo, este es como uno de los truquitos que cuando uno les enseña. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dividiendo con cosas que son como con raíces, ¿sí? Uno utiliza muchas veces este tipo de trucos, ¿sí? Por ejemplo, acá, si nosotros quisiéramos quitarnos la raíz, esa raíz de abajo, porque aquí viene una cosa y es que usualmente lo que está abajo, usualmente nosotros queremos que sea lo más sencillo posible, ¿sí? Entonces acá uno puede multiplicar, por ejemplo, por lo que llamarían como el conjugado. Esto de acá sería el límite cuando x tiende a 2, y lo voy a poner acá así como de x al cuadrado menos 4 dividido raíz de x menos raíz de 2. Entonces, como queremos que esto quede todo al cuadrado, pues preferiríamos quitarnos la raíz. Lo que muchas veces uno hace es acá multiplicar por raíz de x más raíz de 2. ¿Por qué? Porque pues note que aquí esto de acá abajo se va a volver una diferencia de cuadrados y por lo tanto esas raíces van a desaparecerse. Con esto de acá, pues si aquí tengo una fracción, dividí algo abajo, pues lo tengo que dividir arriba, ¿no? Para que siga siendo todo igual. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí quedaría entonces el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 por raíz de x más raíz de 2, y abajo quedaría x menos 2. ¿Se les ocurre? Noten que aquí todo este ha sido un problema, es porque han sido límites de la forma 0 dividido 0. ¿Será que este de acá seguirá siendo límites de la forma 0 dividido 0? La respuesta es que sí, ¿no? Porque noten que este factor x al cuadrado menos 4, cuando x tiende a 2, eso pues es 0. Y este de acá, pues x menos 2, claramente cuando x tiende a 2, pues va a ser 0, ¿no? Pero ¿se les ocurriría alguna manera que podríamos de pronto simplificar ese? Al x cuadrado menos 4 se le diferencia de 4. Exactamente. Entonces el truquito de arriba, noten que este de acá, este x menos 4 es 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, como es 2 al cuadrado, este límite quedaría límite cuando x tiende a 2 de x más 2 por x menos 2 por pues lo que estaba acá como raíz de x más raíz de 2, todo esto dividido x menos 2. Y noten que aquí este x menos 2 se va a ir con este x menos 2, quedaría límite cuando x tiende a 2 de x más 2 por raíz de x más raíz de 2. ¿En este hay algún problema si reemplazamos x igual a 2? Noten que aquí ya no. Acá ya nos quitamos ese 0 sobre 0. Simplemente reemplazamos y quedaría 4 por 2 veces raíz de 2, que entonces sería 8 raíz de 2. Y sale.
¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a revisar otro ejemplo. Este también es uno de los ejemplos como clásicos, también es como, ¿qué sucedería si pues yo les doy como f de x, por ejemplo, acá igual a x si 0 es menor que x y 1 si x es menor o igual que 0. Si yo les doy esta función y yo les pregunto el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Entonces, noten que cómo sería la gráfica de f de x, ¿no? La gráfica de f de x sería algo de este estilo. Entonces, en 0 es 1 y hacia la izquierda sería la constante en 1. Y en los positivos sería la recta y igual a x, ¿no? Esa sería la gráfica de nuestra función f de x. Sí, estaría bien. Pero entonces, si ustedes se acuerdan lo que yo les decía, al límite, el límite es algo local, ¿sí? Al límite lo único que le importa es lo que está sucediendo cerquita al punto. Y entonces acá, cerquita de 1, yo les hago la pregunta, cerca de 1 f de x, ¿qué sería? ¿Sí? Pues noten que, aunque aquí nosotros tenemos como esto de aquí, como esa constante, pues cerquita de 1, ¿qué es lo único que estamos viendo? Pues la recta y igual a x, ¿no? Entonces, como cerquita de 1, lo único que vemos es esa, f de x es igual a x, por decirlo así. Este límite es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 de x. Y pues acá, este no tiene ningún problema, esto da 1. Si yo les hubiera preguntado límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, ¿qué es lo que estaría viendo? Cerquita de menos 2, ¿qué es lo que ve la función? La función constante en 1. Entonces acá quedaría límite cuando x tiende a menos 2 de 1, que entonces daría 1. Si yo les pregunto límite cuando x tiende a 8 de f de x, cerquita de 8, ¿cómo es que es la función? Pues, x, ¿no? Sí, o sea, por ahí me parece escuchar 8, pero pues si uno dice 8, uno lo estaría interpretando como la función constante en 8, ¿no? Y cerquita de 8, noten que la función no es constante. La función sería la función, por decirlo así, como g de x igual a x. ¿Sí? Pero pues acá, ahora sí, como tenemos la función x, cuando x tiende a 8, no hay ningún problema, podemos reemplazar, esto queda 8. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este? Si la función es, usualmente cuando nosotros tenemos así funciones por partes, como usualmente las funciones son bonitas, pues como las funciones son bonitas, por decirlo así, uno simplemente mira cómo es la función y reemplaza. Pero acá viene, y por decirlo así, como un problema. Si yo les pregunto acá, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 0 de esa función? Y aquí hay esencialmente un problema relativamente grande, y es que noten que si ustedes se acercan a 0, entonces acá, por la izquierda, pues ¿qué valor estaríamos obteniendo? Entonces si ustedes, por ejemplo, dicen, ¿cuánto será f de menos 0.1? F de menos 0.001, menos f de menos 0.0001. Todos esos valores están dando 1, ¿no? Pero por ejemplo, si yo me acerco por la derecha, yo estoy diciendo como f en 0.1.
pues como la función es x, sería 0.1. f de 0.0001 sería 0.0001. Entonces, si ustedes solo están mirando por la derecha, ¿a qué valor estaría tendiendo? Pues como a 0. Y eso, pues, noten que hay una ambigüedad. Yo les pregunto a qué valor se acerca la función cuando yo me acerco a 0, y aquí tocaría preguntarse como por la izquierda o por la derecha. Entonces acá, esto de acá precisamente da, pues, la manera en que se soluciona esto es hablando de límites laterales. Entonces, cuando hablo de límites laterales es el límite, por ejemplo, cuando x tiende a un número a de una función, de un f de x. Aquí yo le voy a poner, aquí el número al que está tendiendo, uno le va a poner un más o un menos. Entonces, si yo le pongo al menos, este menos esencialmente me dice que olviden f de x para x estrictamente mayor. Bueno, de hecho, como es un límite, podemos poner mayor o igual que a, ¿sí? Y aquí, si yo les digo límite, entonces acá lo voy a mencionar, esto sería el límite izquierdo, límite por izquierda. Y acá voy a poner límite por derecha. Entonces sería límite cuando x tiende a A, aquí le voy a poner un más de f de x, ¿sí? Entonces aquí el más lo que nos está diciendo es que olviden f de x para x menor o igual que a. Entonces, por ejemplo, aquí aquí sí, otra vez exactamente el mismo ejemplo, ¿no? Como si yo les decía como f de x igual a 1 si x es, bueno, x si 0 es estrictamente menor que x, y 1 si x es no, al revés. Era 1 si x es menor o igual que 0, y x si 0 es estrictamente menor que x. Ahora sí. Si lo escribí al revés, pero sí, así tal cual. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces, si yo me olvido qué es lo que sucede a la derecha de 0, noten que es esencialmente olvidarme de este caso, ¿sí? A la izquierda de 0, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La función f de x es, pues, mirando acá la gráfica, pues la función constante en 1. Entonces quedaría 1. Y por la derecha, si hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de entonces acá límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, esto sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, a la derecha de 0 la función, lo habíamos dicho que simplemente era x, y entonces acá quedaría 0. ¿Listo? Y aquí viene una definición. ¿Sí? Acá vamos a lo voy a poner así. Nosotros vamos a decimos, entonces, decimos que
que el límite cuando x tiende a de f de x existe si límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual a un número L, que sería igual a límite cuando x tiende a por la derecha de f de x. Y entonces esto de acá decimos, esto es otra manera de decir como que los límites laterales existen y son iguales. Entonces, acá viene como un asterisco aquí, como cuando yo estoy diciendo que los límites laterales existen, ¿sí? Noten que yo no estoy definiendo ese de ahí. Realmente lo que sucede es que estoy como metiendo debajo de la alfombra ciertos casos patológicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un caso que es relativamente famoso, ¿sí? Voy a poner este asterisco como hay casos patológicos que nosotros vamos a ignorar. Entonces, por ejemplo, acá está uno que es famoso, que es así: seno de 1 sobre x. Cuando una función está oscilando muy rápido, cuando se acerca a un punto, o sea, más bien, les digo, seno de 1 sobre x es una función que cuando se acerca a x, pues lo que está dentro del seno crece muy rápido, y como está creciendo muy rápido, pues el seno de esa cosa que crece, como oscila, pues cada vez oscila más y más rápido. Para este tipo de cosas, aquí lo voy a poner aquí, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de 1 sobre x no existe. Entonces, también, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo que es relativamente famoso, por ejemplo, que ponen así: y es una función f de x que sea igual a 1 si x es un racional y 0 si x es un irracional. Bueno, si x no es racional, o lo que llaman también que x sea irracional. Entonces acá, por ejemplo, viene un detallito, pues yo no les hablé tanto de yo no les hablé, de hecho, qué significa ser racional. Ser racional, entonces, es n dividido m. Todos estos son los números racionales, ¿sí? Donde n y m son números enteros y pues m es distinto de 0, ¿sí? Todos los números que son así son, por decirlo así, los estoy poniendo acá a la altura 1, y el resto de números los estoy poniendo en 0, ¿sí? Lo que sucede es que hay muchos puntos, o sea, sin importar qué tanto se acerquen, ustedes siempre van a tener puntos, ustedes nunca van a tener una línea continua, ¿sí? En este de acá, esto es como más o menos otro caso como de oscilación muy rápida, pues por lo que sucede es que yo estoy oscilando entre 0 y 1 de manera tan rápida que literalmente solo quedan siendo puntos, lo que uno diría como puntos aislados, ¿sí? En este caso también es un caso patológico, como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esa función f de x no existe.
Estos casos patológicos no los vamos a realmente tocar en el curso. Incluso si hubiéramos tenido un montón de tiempo, usualmente uno echa como estos ejemplos como debajo de la alfombra, porque pues realmente a uno lo que le importa son cosas, de hecho lo que el tipo casi que principal de funciones que vamos a trabajar es lo que se llaman continuas, ¿sí? Ese son el tipo de funciones como que uno como que puede predecir qué es lo que va a suceder con la función, que no oscila tanto, ¿sí? Entonces, nosotros, si yo en algún momento, digamos, estilo en el parcial, les pregunto si un límite existe o no, lo que yo les estoy pidiendo es que revisen los límites laterales. Los límites laterales deberían, esos sí, ser sencillitos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con esto? Vale. Entonces, yo creo que entonces la otra clase seguimos. Ya este tipo de cosas de límites y esto, eso sí ya sería el primer parcial, ¿no? Entonces, la idea sí es que el primer parcial, que creo que es como para ojalá, yo creería que este primer parcial sí que sea como la primera clase del próximo mes. Entonces, estamos en mayo, la primera clase en junio sería el 3. La idea entonces sería el primer parcial de límites será para el 3 de junio. El siguiente parcial esperaría que fuera más pegadito, sería estilo. No, lo podríamos hacer el 1 de julio y el último parcial, tengo entendido que el 26 toca que ya esté las notas en el CIA o toca, o ese es la última clase. Entonces ustedes han pensado, ¿CIA o clase? Es que es usual, el semestre pasado llegaron a esa semana y fue tenaz. Como los 10 años que llevo en la universidad, nunca había visto financiación al código. Esa semana es necesaria. No sé, pues, ¿este semestre se en esa semana? ¿No saben? Creo que entonces el 26 es cuando acabamos. De pronto nos toca hacer el parcial en 22, porque la verdad si lo hacemos el 24 de julio, ese último parcial, me queda muy encima para calificarlo. Entonces, tentativamente, primer parcial el 3 de junio, segundo parcial el 1 de julio y el último 22. ¿Listo? Sí sabemos que tenemos que correr. Cualquier cosa ahí están, me pueden preguntar, yo les puedo colaborar y pues encima, si encima tenemos monitor, aprovechen también. Ahí lo que les digo, o sea, tendría el monitor y encima también el monitor, o sea, no solo para ustedes, el monitor sería por eso, así como casi que solo para ustedes. El monitor sería uno de los muchachos que trabaja, creo que es uno de esos salones, y ahí tutorías de ingeniería. Entonces, para que sepan, aquí, esos usualmente están relativamente llenos. Yo les voy a enviar también monitoreas de target que las tienen en las suyas, por si acaso. ¿Listo? Y ahí queda también ese nombre. El primer parcial, 3 de julio. Segundo, 1 de julio. Y el último, 22 de julio. Ahí miramos de pronto, hacemos una clase de preguntas estilo como el sábado antes de, porque todos son martes, entonces podría ser como el sábado antes de, el sábado antes del parcial se puede hacer clases de preguntas. ¿Listo? Yo les envío un taller no de notas, sino para que ustedes practiquen. Si alguien está en el grupo de WhatsApp, para que vengan para
hasta el 24. De hecho, hasta el 25. Ese detallito queda con el cita de cuando lo haces. Usted me podría añadir que yo cocinarlo porque no pagué bueno. Sí, pues falta no. Para que se añade más Pero pues ahorita sin tiempo, como hasta 20 minutos cada semana, cada 15 días. Pero sí, todo el tiempo. ¿Aló? Hola tía, ¿cómo vas? Sí, tía. No, tía, es que creo que nosotros lo tenemos, es porque creo que la tía Gloria nos compartió como la cuenta. Pero pues eso es otro Netflix, tía, eso también toca pagarlo. Sí, PSP. No sé, tía.